Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión esta semana, semana 3. Bienvenidos al módulo 23. Estamos ya a día viernes 18 de noviembre. Vamos a comenzar precisamente explicando lo que es parte de la fase 5. Antes de hacerle la presentación de los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, me gustaría tomar a consideración el poder revisar lo que se va a entregar de esta fase 5 y fase 6, ya que analizando algunos de los trabajos que han subido a la plataforma, no están acordes a lo que se está solicitando, por lo que por esa precisa circunstancia aún no he comenzado a hacer las evaluaciones de lo que son sus trabajos, para darles la oportunidad de que hoy revisando lo que vamos a estar entregando, los que sepan que a lo mejor no subieron correctamente su actividad tengan esa oportunidad de poder bajarla, corregirla y volverla a subir para no tener una ponderación muy baja o en su caso no aprobatoria. En la fase 5 que vamos a estar entregando dice control, diagrama de Gantt para gestión del proyecto. La actividad integradora nos menciona: cada proyecto es un emprendimiento, una posibilidad de iniciar un negocio, llevar a cabo una idea para lograr beneficios en la comunidad o generar autoempleo, ya sea para desarrollar un producto o un servicio. El proyecto está delimitado por objetivos claros, metas por cumplir, el tiempo y el dinero para poder llevarlo a cabo. Es necesario poder supervisar el proceso, dar seguimiento puntual para identificar desviaciones y proponer correcciones en el momento en que se requieren. En resumidas palabras, lo que les está solicitando aquí es el diagrama de Gantt. Existen diversas herramientas para elaborar diagramas para planificar las actividades y lograr una gestión efectiva del plan. En esta actividad realizarás el diagrama de barras o de Gantt, el cual es útil para realizar el seguimiento y control del progreso del proyecto en un periodo determinado. La primera semana, cuando estuvimos trabajando, empezamos con la semana de la planeación. La segunda semana fue la semana de organización, que fue donde realizaron lo que era actividades, tareas y recursos, descripción de perfil, descripción de puestos. Esta semana estamos en etapa de dirección. Esas 3 semanas que estamos trabajando nos va a llevar a la última semana, que va a ser la etapa de control. Buenas noches, Leo. Entonces, ¿qué producto es el que vamos a estar entregando? Es importante tener claro el proyecto, conocer todas y cada una de las actividades que integran en las fases. Esto fue una parte muy importante de lo que estuvimos realizando. Y en sus retroalimentaciones que tienen de cada actividad, les puse, ya sea en negritas o en señalamientos, lo que tenían que corregir para que no tuvieran problemas con sus siguientes fases. Por eso aquí te dice que es muy importante cada una, porque se van relacionando cada semana. Por ejemplo, si en una de las retroalimentaciones que subimos dentro de una de las fases se les colocó con el fin, el recurso humano, el no colocar una persona, dos personas, porque en la columna de recurso humano no te hace una indagatoria que te diga cuántas personas van a ocupar, sino qué perfil es el que van a ocupar, cuál es la persona idónea que va a servir para cumplir esa actividad. ¿Por qué? Porque en la siguiente fase lo que tenían que haber o tenían que realizar era describir ese puesto, como les comentaba en la sesión pasada. Si, por ejemplo, yo necesito de un mercadólogo, yo hubiese puesto allá en recurso humano un mercadólogo, para que mi fase 4 ya dentro de la descripción, en la descripción de puestos y perfiles, yo tenía que poner las necesidades que yo requería de ese puesto. Por ejemplo, un mercadólogo, una persona de 18 a 45,
con aptitudes, qué aptitudes voy a requerir, que sea proactivo, que sea tenaz, que tenga conocimientos, todo lo que ustedes requerirían de la persona, si necesitan que tenga licenciatura, si tenga preparatoria, etcétera, todo lo que ustedes pueden ver. Un claro ejemplo que podemos ver es cuando estamos solicitando algún tipo de empleo. Podemos ver en muchas aplicaciones que de repente ven ahí, se solicita gerente de tienda y te ponen de hecho el nombre gerente de tienda te está dando la indicación del puesto que vas a ocupar. Ahora, cuando vemos lo que dice el perfil, te dice la descripción exacta de lo que ellos quieren para que puedas cubrir las necesidades de la empresa. Aquí nosotros tenemos que cubrir las necesidades del proyecto. Entonces, es muy importante que dentro de la recuperación de la tabla que hicieron de su semana pasada se haya corregido esas partes que se les dio como retroalimentación. Recursos materiales que no concuerdan con los recursos financieros. Establecen, requiero computadora, requiero un celular, requiero impresora, y en el recurso financiero colocan 350 pesos. O sea, si yo, analista de proyectos, me entregan un proyecto de esa magnitud, yo les digo, no, no es factible. O sea, yo no voy a invertir, yo no entraría a un proyecto, porque realmente el recurso financiero no es acorde a lo que me están poniendo. Por eso se les hizo la alusión desde la primera semana, la segunda semana, de que si, por ejemplo, no querían estimar el recurso, le pongan dinero, efectivo, lo que cueste los productos, o sea, que esté concorde a lo que se está solicitando como recurso material y que no hagan alusión de que cuentan con ello. Si yo, por ejemplo, el día de hoy cuento con un celular, cuento con una computadora, no lo tienen que colocar de esa manera porque eso, la tabla de actividad y recursos es una tabla en la que nos especifica en un estudio financiero. Es lo que vamos a comprar, son los los activos fijos que va a requerir nuestro proyecto para poder ser solventable. Es todo lo que vamos a requerir para poder trabajar. Entonces, yo no voy a poner de mi bolsa o de lo que ya tengo para poder trabajar en mi proyecto. O voy a decir, voy a ocuparlo y luego veo cómo, no, porque realmente el recurso financiero es como tu caja chica para que tengan como resguardo por cualquier situación. Si, por ejemplo, yo voy a requerir de una computadora, de un fax, de lo que todo el material, lápices, lapiceros, y a lo mejor yo cuento con un resguardo de ese material, puedo ocuparlo, pero también necesito de ese efectivo, porque ¿qué sucedería si en dado caso se me echa a perder mi celular, se me echa a perder mi computadora y yo ya no tengo el recurso financiero o el recurso monetario para poder solventar ese gasto? Yo no lo contemplé y al no contemplarlo mi proyecto se va a ir para abajo, entonces no es factible. ¿Qué rentabilidad le pueden decir que va a tener su proyecto? Es cero. Entonces, de antemano, por esa circunstancia, es importante que cada recurso, y por eso lo que habla Adam Smith sobre la división del trabajo, sobre los recursos que implementamos, es que cada recurso dentro de un proyecto, todos son importantes. No hay ningún solo recurso que no pueda estar. Todos van de la mano. Requiero recursos materiales para poder trabajar. Requiero recursos financieros para poder trabajar y para poderle pagar a mi recurso humano. Requiero de recursos tecnológicos porque el recurso material también va a requerir de recursos tecnológicos. Todos los recursos tienen un peso muy importante dentro de un proyecto. No hay uno que sea más, uno que sea menos. Todo va de la mano. ¿Qué quiere decir? Podemos ver que muchos de los autores de administración veíamos que el recurso humano o el capital humano lo consideran como desde un punto de una perspectiva visual importante. ¿Por qué? Vamos, les voy a orientar a la parte del por qué lo mencionan como el capital humano muy importante. Porque sin tener un capital humano, o sea, un cerebro, realmente todo lo que estamos plasmando no serviría para nada. Realmente la tecnología, ¿quién la maneja? El ser humano. Realmente, ¿quién maneja los materiales? El ser humano. ¿Quién va a manejar a lo que son los recursos financieros? El ser humano. O sea, ¿por qué? Porque al final yo soy el que voy a mover ese flujo de efectivo. Yo voy a hacer mis compras de todos los productos que estoy requiriendo. Entonces, es muy importante que si ya compartieron su tabla de esa manera, tienen la oportunidad todavía de corregir su trabajo para que tengan la mayor ponderación de ello. Dice, para ello, elabora una tabla en la que se concentre la información para la gestión del proyecto que integre al menos
7 componentes, que son fases, actividades y tareas, duración total de cada fase, tiempo de inicio y término de las actividades, responsable de la actividad, ¿sí? Ese es mi perfil o mi descripción de puesto, recurso material por actividad, recurso tecnológico por actividad y recurso financiero por actividad. ¿Qué vamos a hacer? Dice, recupera el cuadro realizado en la actividad fase 3, organización, actividades, tareas, recursos y procesos, en el que se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto. Contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo. 12. Determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad, el momento de inicio y de conclusión. Esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales, es cuando ya los van a descargar para su diagrama de Gantt. Dependiendo de su duración, puede organizarse por horas, días, semanas o meses, eligiendo una unidad de medida. Estos tiempos que se establecen a través de un diagrama de Gantt va de acuerdo a la esencia de cada proyecto. ¿Sí? Los proyectos pueden ser por días, dependiendo de cuáles sean las necesidades de tu proyecto. Si, por ejemplo, hablamos de un proyecto de escasez de algún recurso, no voy a decir que lo voy a solucionar de un día para otro o que solo me va a tomar de hoy para mañana hacer mis actividades, porque entonces me estaría mintiendo a mí mismo. O sea, de antemano estaría haciendo un proyecto que realmente no es rentable, no es factible. ¿Sí? Tenemos que visionarnos. Aquí la cuestión está que realmente cuando ustedes realicen un proyecto o estén realizando su proyecto, es que se visualicen como que lo van a vender, como que ese proyecto realmente a ustedes les nace venderlo, porque tienen que establecer las cosas de la manera lo más correcta posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a vender un proyecto, tengo que visualizarme como que de verdad lo voy a presentar, voy a hacer que ese proyecto surja. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que la escasez del agua a lo mejor lo voy a solucionar en 3 meses de antemano, voy a decir cómo le vas a hacer. Si estamos hablando que a lo mejor en tu sociedad no se puede realizar, se han hecho proyectos, se han hecho abastecimientos, han traído pipas, se han hecho diferentes tipos de proyectos. ¿Cuál es la solución que tú vas a brindar en tan solo 3 meses? Entonces, hay que prever esas situaciones y visualizar las cosas como realmente son, como las estamos presentando. Dice, en el diagrama es posible observar el avance del proyecto en porcentajes. Ejemplo, si tu proyecto se llevara a cabo durante un año, puedes dividir los 12 meses en 4 momentos, de tal manera que cada 3 meses cumples con un cuarto de avance del proyecto con las actividades que esto implique. Esto es un 25% que se va sumando hasta lograr el 100%. ¿Ok? Ahora, esta es la tabla que se requiere para poder trabajarla o la que ustedes tendrían que anexar a sus trabajos. Esta es la primera parte de su actividad de la fase 5. Aquí ustedes lo que tienen que hacer nada más es transcribir lo que ya tenían de su anterior fase, completándola con el tiempo de cada actividad, tiempo de inicio, tiempo de conclusión y tiempo total de la actividad, como lo vimos en el ejemplo que se realizó la semana pasada en el Excel, donde decía duración en días, cuándo inicia, cuándo termina, la tarea que se va a hacer, los recursos que iban a aplicar y quién es el responsable de esa actividad. ¿Sí? Mi gerente general, mi líder de proyecto, mi administrador, mi mercadólogo, mi psicólogo, mis vecinos no se pueden emplear, sino mis colaboradores, los colaboradores, secretaria, todo lo que sea una descripción de puesto. Entonces, todo eso es lo que vamos a complementar dentro de esta tabla. Ahora, el cuarto punto ya les indica realizar el diagrama de Gantt, ya sea en Excel o en una aplicación de software especializado como Smartsheet o Tom's Planner. Eso es muy importante ya que algunos trabajos que se han anexado no tienen elaborado el diagrama de Gantt. Entonces, es importante igual que lo realicen y si, por ejemplo, como les comenté, la aplicación a lo mejor no les permite compartir el link, tómenle capturas de pantalla y me anexan todas las capturas de pantalla lo más claro posible para que yo pueda validar que sea acorde las actividades que ustedes tienen puestos dentro del diagrama de Gantt, concuerden con su tabla que estamos por compartir. Y en el punto 5 les dice guarda la tabla y el diagrama en formato de imagen o en archivo de Word. Aquí es creando su presentación, ponen su tabla, ponen a lo mejor su cuadrito, su link para compartir o lo que son sus capturas de pantalla.
¿sí? Y aquí les da un ejemplo de la nomenclatura. En la nomenclatura es importante realizarla como se la solicita a la plataforma, que es el apellido iniciando con una letra mayúscula, primer apellido, segundo apellido iniciando con letra mayúscula, evitar el uso de mayúsculas sostenidas, ya que eso incumple una de las normas de la preparatoria de la comunicación virtual. Entonces es mayúscula, apellido, mayúscula, minúscula, guión bajo. Si tienen más de un nombre, pueden ocupar solamente un nombre, inician con la mayúscula y lo que es la nomenclatura de la actividad. Es así como está. Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar realizando. Entonces, esas actividades es muy importante, ya que esta tabla precisamente, junto con todo lo que hemos estado ya haciendo desde la primera semana, en esta cuarta semana que vamos a estar ya trabajando con el diseño web, tienen que presentarlo ahí. Entonces, si seguimos acarreando los pequeños errores que tenemos o aquellas cuestiones que podemos todavía componer, en la cuarta semana esa ponderación va a ser mucho menor. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder reacomodar esos pequeños detalles para hacer trabajos de calidad. Eso es respecto a la actividad de la fase 5. Me voy a pasar a la fase 6 para que igual podamos revisarla. En la actividad de la fase 6 nos menciona control, medir y corregir. El propósito de control como última etapa del proceso administrativo es dar seguimiento a la gestión del proyecto para lograr los objetivos y las metas. En la etapa de control, que lo podemos visualizar en cualquier tipo de proyecto, ya es cuando se pone en marcha. La forma en que nosotros vamos a poner en marcha nuestro proyecto va a ser a través de nuestro diseño web, que va a ser en la cuarta semana. Dice, la gestión del proyecto para lograr objetivos y metas. Es un proceso que implica verificar que las fases y sus actividades se desarrollen conforme a lo planeado, en el tiempo establecido y con los costos presupuestados. Por lo tanto, es relevante detectar desviaciones y adoptar acciones para corregir. Hola, buenas noches, Alejandra. En esta etapa no debe considerarse un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Si aquí pueden ver, hay una parte muy importante que les dice con los costos presupuestados. En la mayoría de los proyectos, para que se vuelvan rentables, los costos y los gastos tienen que tener un nivel, o sea, tienen que estar nivelados, dado que si, por ejemplo, dentro de un proyecto que yo presente, mis gastos superan a mis costos, automáticamente mi proyecto es no rentable. Entonces, ¿qué hacen con esos proyectos? Se declinan. Dice, esta etapa no debe considerarse un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. De ahí que el diagrama de Gantt sea especialmente útil para visualizar el panorama completo del desarrollo del proyecto y las partes que lo componen. Que eso es la funcionalidad de este módulo 23. Que ustedes hayan comprendido cómo comienza el desarrollo de un proyecto a través de una planeación donde se establecen los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, se organizan las actividades, tareas, recursos, perfiles, recursos humanos, la dirección, cómo lo llevo a cabo, ¿sí? A través de qué, con un diagrama de Gantt y la etapa de control. Entonces, el control está medido a través de diferentes tipos de estándares. Hay estándares de calidad, estándares de recursos financieros, estándares de costos, estándares de tiempo, estándares, hay muchísimos tipos de estándares. Todos esos estándares nos van a servir para determinar a qué está orientado mi proyecto, o sea, cuáles son los que me van a servir a mí. Adelante, Alejandra, puedes hablar. Muchas gracias, profesor. ¿Sí me escucha ahí? Sí, sí, le escucho. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ante todo, profesor, fíjese que por fin logré meterme a Zoom. En mi Sí, computadora de escritorio no lo logré y ahorita estoy ok. batallando en una laptop que me prestó mi hija, pero mire, Sí, sí, afortunadamente logré ya entrar a la sesión. Oiga, profesor, nada adelante. más de manera respetuosa. Sí, adelante, Mire, adelante. mire, en la actividad número 5 Ujú, desde mi perspectiva y desde lo que yo comprendí, lo que hay que entregar es en un documento de Word, ujú. ¿sí? La captura de las imágenes de lo que viene siendo, ¿sí? La tabla y este diagrama de Gantt.
si es así estoy bien en mi percepción, profesor. Bueno, parcialmente. El producto que vas a entregar es esta tabla, no en captura. Esa tabla se tiene que completar y, Ajá, y pegar en un Word. O sea, haces tu presentación, ajá, compartes esta tabla y ajá. lo que puede compartirse como captura de pantalla es el diagrama de Gantt, siempre y cuando no le permita compartir el link. Porque, por ejemplo, hay otros programas que no permiten. Hay Ujú. compañeros que están trabajando, por ejemplo, en Excel y comparten su Excel y abajito su liga desde Drive. Y yo entro y visualizo ya su Drive y puedo ver sus actividades. Sin embargo, si trabajan, por ejemplo, en Smartsheet o Tom's Planner y a lo mejor no les permita compartir el link, lo que pueden hacer es tomarle capturas de pantalla y pegarlo dentro del mismo Word. Ahí sí, Ah, ok, profesor, porque mire, nuevamente insisto, digo no porque no me quede claro, claro lo que usted me dice y claro, claro. además al final del día el que me va a evaluar va a ser usted. Sí, claro. Donde entró mi confusión, fíjese que Sí, yo tenía, antes de terminar, de leer la actividad, al final yo no sabía, decía, elabora una tabla. Dije, bueno, elabora una tabla no es lo mismo que entregar. Y luego nos dice, realiza un diagrama de Gantt. También dije, pues realiza un diagrama de Gantt, no es lo mismo que entregar. Entonces estaba yo confuso en si este contenido de la actividad lo iba a entregar, ya sea en una presentación o en un documento, porque si se da cuenta en la actividad no lo menciona, sino hasta el final. Dice, guarda, ¿sí? Guarda las imágenes, o sea, eso fue lo que me confundió. Guarda las imágenes, ¿sí? En un documento de Word. ¿Sí? Al final de la actividad de la fase 5 eso es lo que dice, pero ya me quedó perfectamente claro, profesor, claro, que claro. lo que usted nos propone, es, sabes que yo lo que te voy a evaluar va a ser que en el documento de Word me elabores la tabla y si haces el diagrama de Gantt, lo haces con estas aplicaciones que se está proponiendo la plataforma, me compartas el link. Si el link no te deja visualizar la actividad, hazlo en Excel, ¿sí? Y en Excel puede hacer inclusive que en Excel pueda yo también subirlo a la nube y le comparto igual la liga, ¿verdad? Efectivamente, o sea, si por Uh -huh, ejemplo, supongamos que a usted se le facilita trabajar en Excel y quiere uh hacer -huh, su diagrama de Gantt en esa aplicación, uh lo -huh, puede hacer. Ahora, si vamos a suponer, trabaja en Tom's Planner y uh Tom's -huh. Planner por alguna circunstancia no le permitió compartir el link, entonces toma captura de pantalla y lo anexa a su Word. Ese Ok, Word, perfecto. por eso Uh le -huh. especifica, es el punto 5. Guarda la tabla y el diagrama en formato de imagen en un archivo y tiene un asterisco. Entiendo. Ajá, dice, Cierto. ajá, de Ajá. Word es importante que se pueda leer con claridad el contenido. O sea, ¿por qué? Ajá. Porque tengo que visualizar que el contenido que me especifican como actividades esté acorde a la tabla que tenemos aquí arriba. Correcto. Entonces la parte en que yo evalúo, por ejemplo, en mi matriz de valoración es si lo que ustedes realizan es acorde a lo que están aplicando dentro de su tabla. Si vamos a suponer, usted me pone aquí en responsable de actividad una persona y en su diagrama de Gantt me pone un ingeniero, yo voy a decir, no es acorde. ¿Por qué? Porque aquí no me está poniendo dentro de la tabla quién es el responsable de esa tarea. Entonces, Correcto. hay una diferencia. Entonces, es cuando yo les pongo pequeñas retroalimentaciones para poder hacer mejor sus trabajos. No, muy claro, profesor. Le agradezco su fina atención de que me dedicara este espacio para aclarar mi duda. Al contrario, le agradezco O, por la pregunta. Ajá, otra cosa, profesor, Adelante. aunque esto ya nos queda claro, o sea, Sí, ya estamos a finalizar nuestra formación académica en prepa y INESEP, y hasta, bueno, se me hace un poco estéril la pregunta, pero digo, quiero reafirmarla. Aunque la actividad no nos manifieste que debemos ¿cómo se llama? Poner las referencias, las debemos de poner porque al final del día, de donde obtuvimos la información para desarrollar nuestra actividad, pues son todos los recursos de que nos proporciona la plataforma educativa de Prepa en línea CEP. claro. Es así como yo lo he venido desarrollando así, aunque las actividades no me lo solicitan, yo sí hago ¿cómo se llama? Pongo mis referencias, ¿cómo se llama? Para no caer en el plagio parcial. Precisamente eso le iba a comentar. Mire, en la parte Uh de matriz de valoración, que ustedes también -huh. tienen acceso a ella. Así es. Uh Sí, -huh. ok, mire, le especifica, de hecho, la parte donde
le pone aquí, articula los conocimientos que va adquiriendo y acá dice, a ver, déjame ver si lo puedo ampliar porque está muy chiquito para mis ojos. A ver, vamos a ver. Aquí está, bien. Cierto. Atiende los componentes de contenidos solicitados, justificación, argumentación, descripción, reflexión, análisis, fuentes de información. Ok. ¿Sí? No, muy bien. Esta parte es muy importante, precisamente como bien mencionaba, para evitar el plagio parcial, porque efectivamente el que no se pongan se considera como plagio parcial. Sin embargo, eso ya lo tomo yo a mi propio criterio porque yo valido que la información que ustedes me comparten no esté plagiada. O sea, Ok. en una plataforma especial que nos proporcionan, verifico si la información o los textos que ustedes comparten es tomado de algún otro trabajo. Entonces, ya si, por ejemplo, yo verifico o valido que algún texto es tomado de algún otro trabajo, yo les pongo el link y les pongo de dónde fue tomado la proporción. Se valida desde de 1% hasta el 100%. Ya, por ejemplo, si un trabajo tiene más del 50% de plagio, ya yo lo turno a lo que es el examen y al tutor, y ya el tutor lo turna, perdón, a la ADD. Entonces ya Ok. es una base de escalamiento, ¿no? Pero eso es lo que podemos evaluar, ¿no? Y qué bueno que me pregunte esta parte, ¿no? Porque es Ujú, muy importante. Igual ujú, verificamos todo esto, la actitud frente a la actividad, el uso de las ujú. tecnologías, que precisamente este módulo 23, desde el inicio, cuando me presenté, les hice el comentario de que era muy Sí, importante el empleo de las tecnologías emergentes. Aquí validamos mucho lo que es la parte de su creatividad. muy Aquí, bien. por ejemplo, si usted utiliza una presentación dinámica, aquí para Ujú. mí esto yo es automáticamente digo, ya vemos el conocimiento que va adquiriendo desde los anteriores módulos que ya lo está Ujú. aplicando en este. Entonces, Ok. esa es la parte nada más. Ok, profesor, nuevamente le agradezco, ¿eh? Muchas No, gracias. al contrario, Sí, muchísimas sí, gracias. sí, estoy de profesor. Gracias. Ok, vámonos otra vez de nuevo a la fase 6. Entonces, aquí dice, el control es de vital importancia, dado que establece medidas para corregir las actividades de forma que se alcancen los planes exitosamente. Se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que no se vuelva a presentar en el futuro. Proporciona información acerca de la situación, de la ejecución de los planes y sirve de fundamento para el reinicio del proceso de planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Dependiendo del proyecto y de su complejidad, puede haber control por áreas, por ejemplo, control de producción, control de calidad, control de inventarios, control de ventas, control de finanzas o control de recursos humanos. Esto es, por eso les hacía el comentario, que depende mucho del nacimiento de su proyecto. Ujú. Si, por ejemplo, su proyecto está basado en algo para resolver en la sociedad, pues no podemos utilizar control de Claro. producción porque no está orientado a eso. Utilizaríamos, por ejemplo, control de calidad, control de inventarios, control de Ujú. compras, control de gastos, control de finanzas, control de recursos humanos, porque ahí sí estamos orientados a esa parte. Ahora, el proceso de control responde a la pregunta, ¿cómo se hizo? En esta etapa es un proceso que implica establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y retroalimentación. Esta es la parte donde nosotros mismos nos tenemos que decir, ¿realmente funcionó lo que hicimos o es necesario implementar nuevas estrategias? Ahora dice, revisa la unidad 3 del contenido extenso, las tecnologías emergentes en administración y gestión. ¿Qué producto entregarás? Perdón? Una presentación donde Ok. expongas posibles escenarios para tu proyecto, los estándares para la fase de control y de qué forma solucionarías las problemáticas que se presenten o mantendrías las acciones exitosas. ¿Qué vamos a hacer? A partir de la etapa que definiste en el diagrama de Gantt, plantea los posibles escenarios que, como bien mencioné en la sesión pasada, aquí solo vamos a utilizar dos, que es el mejor, que es el optimista, y el peor, que es el pesimista, dado que estos escenarios son empleados dentro de los estudios financieros, donde se emplean tres tipos de escenarios: pesimista, optimista y el realista. Es Ujú. cómo estoy el día de hoy, cómo me gustaría estar y qué es lo que no me gustaría estar, o sea, qué es lo peor que me podría pasar, ¿sí? Entonces dice, a partir de esas etapas vamos a hacer esta tabla. Entonces, esta tabla la vamos a integrar igual dentro de nuestra presentación que hagamos, ya sea Word, ya sea PowerPoint, ya sea Canva, como ustedes desean, su creatividad va expuesta. Entonces, aquí vamos a copiar esta tabla y la vamos a pegar, donde vamos a ver el mejor escenario,
Vamos a ver cuál es el mejor. Vamos a suponer, mi mejor escenario sería que mi proyecto obtenga el 100% de aprobación de la sociedad. Y en el peor, que yo diga, nadie le pareció mi proyecto, no hay ni una persona que le guste o quiera estar como colaborador. Ah, entonces, ¿cuál es mi propuesta de solución? Lógicamente, en el mejor, pues sería mejorar estrategias para poder hacer que mayor gente se una a mi proyecto. Y en el peor, tratar de acercarme a la sociedad, implementando a lo mejor reuniones semanales, hacer volanteo, ir de casa en casa, hablar con la líder de colonia, etcétera. ¿Y qué acciones voy a realizar? ¿Cómo puedo mantener el desarrollo del proyecto así? O sea, ¿cómo podría yo mantener mi proyecto en una fase meseta sin que decaiga? No, pues hacer mis juntas vecinales cada mes. O acercarme a la población y mostrarles los resultados de cómo va el avance de mi proyecto. Y entonces, ¿cómo puedo mejorar el desarrollo del proyecto? Estableciendo estrategias, como bien les mencionaba, acercándome al líder de colonia. O sea, aquí van las propuestas que ustedes harían, todo lo que realizarían para poder solucionar ese peor escenario, para que no caiga. Porque Ok, aquí lo que nos va a ayudar es realmente a ver ¿cuáles dos vertientes hay? Hay camino A y camino B. Todos queremos estar en el camino A porque todos buscamos que un proyecto no decaiga, sino que siempre se mantenga. Pero ¿cuál es la función de estos escenarios? Establecer estrategias para no caer en esos baches. ok, ¿Ok? sí, Bueno, voy a desconectarme esta sesión. ¿Pueden volver a reconectarse, por favor, para que sí, profesor, continuemos? sí, profesor.